A ver, pensemos un poquito en lo que es la ley. Hoy en día, pues, la vemos por todos lados, en constituciones, en los juzgados, pero la idea misma de escribir reglas para que toda una sociedad funcione, ¿de dónde salió? Para encontrar una de las primeras y más famosas respuestas, tenemos que hacer un viaje en el tiempo de 4000 años, hasta la mismísima cuna de la civilización, Mesopotamia. Imaginemos un mundo sin abogados, sin esas bibliotecas enormes llenas de libros de derecho. Pero aún así, un mundo donde la gente tenía un sentido del orden muy claro. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es justamente esa. ¿Cómo funcionaba la justicia en los primerísimos días de la civilización? Y la respuesta, ya verán, nos va a hacer dudar de lo que creíamos saber sobre la palabra ley. Muy bien, arranquemos entonces este viaje. Estamos en Mesopotamia, esa tierra fértil que no solo vio nacer las primeras grandes ciudades y la escritura, sino también algo que cambió las reglas del juego para siempre. El primer intento de poner en papel, en piedra, las reglas para gobernar a miles y miles de personas. Vámonos para atrás, más o menos al año 1750 a.C. El rey de Babilonia, un tal Hammurabi, hizo algo que nadie había hecho antes. Mandó a tallar sus leyes en una estela de piedra gigante, para que todo el mundo la viera. Y ojo, no era un papelito para guardar en un cajón, para nada. Era una declaración pública, un monumento, un pilar de su reino que, según él, venía directo de los dioses. Si uno ve el código de Hammurabi así de primera, pues parece justo eso, una lista de leyes y ya. Pero para entender de verdad qué onda con este código, primero tenemos que ver cómo está hecho. Su estructura es la clave de todo. La clave está en su estructura, que es como de 3 partes, y cada una tiene su porqué. Primero un prólogo, que básicamente dice por qué el rey tiene el poder que le dieron los dioses. Luego, el corazón del asunto, 282 sentencias sobre la vida diaria. Y para terminar, un epílogo que está diseñado para que nadie se atreva a cambiar su obra nunca. Y aquí hay que poner mucha atención al lenguaje que usa. Hammurabi no dice «yo, el rey, ordeno». No. Él dice que los dioses más importantes, Anum y Enlil, le dieron la misión de traer la equidad a su gente. Y esto, miren, es la clave de todo. Él no se presenta como el que inventa las leyes, sino como el que las transmite de parte de los dioses. La justicia no es cosa de humanos, es divina. Ahora, la forma en que están escritas las leyes es súper directa, muy práctica. Aquí no hay rollos ni conceptos abstractos, nada de eso. Es un sistema de, si pasa esto, entonces la consecuencia es esta otra. Un formato súper claro, y como vamos a ver ahora, esas consecuencias podían ser, de verdad, bastante brutales. Por ejemplo, miren esta. Es la ley 195. Y es durísima. Si un hijo golpea a su padre, le cortarán la mano. Así de directo. Esto nos muestra lo estricta que era la jerarquía en la familia y cómo se aplicaba eso de ojo por ojo. El orden era lo más importante. Y el tema de la responsabilidad en el trabajo también era llevado al extremo. La ley 229 decía que si un albañil construía una casa, la casa se caía y mataba al dueño, pues al albañil lo ejecutaban. Pero la siguiente ley, la 230, iba todavía más lejos. Si el que moría era hijo del dueño, entonces ejecutaban al hijo del albañil. Es una simetría que da escalofríos, ¿no? Vida por vida, literalmente. Pero aquí es donde nuestra idea moderna de que todos somos iguales ante la ley choca de frente. En la Babilonia de Hammurabi, la justicia no era para nada ciega. El punto clave era este. La gravedad del delito y la dureza del castigo dependían totalmente de quién eras en la sociedad. Miren, este caso lo deja clarísimo. La situación es la misma. Un buey ataca y mata a una persona. Pero si la víctima era un hombre libre, la multa para el dueño del buey era de media mina de plata. Ahora, si la víctima era un esclavo, la multa bajaba a 1/3 de mina. O sea, la ley no solo estaba para castigar, sino para dejar bien claro quién estaba arriba y quién abajo en la sociedad. Y para cerrar, Hammurabi intenta, blindar su obra para el futuro. En el epílogo no solo les pide a los reyes que vengan después que respeten sus leyes,
sino que le pide a los dioses que le echen encima las peores maldiciones a cualquiera que se atreva a moverle una coma. Quería que su obra fuera eterna. Ok, hasta ahora todo parece bastante claro, ¿verdad? Un rey, un código de leyes, castigos bien definidos. Pero, ¿qué pasaría si les digo que a lo mejor toda esta historia no es como nos la han contado? Los historiadores de hoy han empezado a hacer una pregunta que lo pone todo de cabeza. ¿Era el código de Hammurabi de verdad un código de leyes como los que conocemos hoy? Y esa es la pregunta del millón, la que cambia toda la perspectiva. O sea, ¿un juez en Babilonia de verdad veía la estela de piedra y con eso decidía un caso? Porque la evidencia que tenemos, lo que han encontrado los arqueólogos, apunta a algo increíble. Lo más seguro es que no. Y aquí es donde se pone bueno el debate. Por un lado, está la idea de toda la vida, que el código era como un libro de leyes que se usaba a diario. Pero por otro lado, está lo que dicen los expertos ahora, que su propósito era más bien simbólico, político o incluso para enseñar. Y los argumentos para dudar de la idea tradicional, la verdad es que son bastante fuertes. Primero, de miles y miles de tablillas con registros de juicios que se han encontrado, ninguna menciona el código de Hammurabi. Segundo, el código se salta delitos muy comunes, como el asesinato simple. Y tercero, la forma en que está escrito podría leerse como un registro de casos que ya pasaron, no como órdenes para el futuro. Entonces, la pregunta es obvia. Si no era un manual para los jueces, ¿para qué tanto esfuerzo de tallarlo en piedra y poner copias por todo el reino? Bueno, pues aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Las teorías más modernas nos dan 3 posibilidades, y la verdad, todas son fascinantes. Una, era pura propaganda política, un monumento para que todos vieran que Hammurabi era el rey justo. 2, era un texto para estudiar, como un manual para enseñarles a los futuros jueces y escribas. O 3, era una especie de declaración de principios, un modelo de justicia perfecta al que había que aspirar, aunque en la vida real no siempre se aplicara al pie de la letra. Ok, entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo esto? Pues significa que tenemos que cambiar un poco el chip sobre lo que entendemos por ley, sobre todo cuando miramos tan atrás en el tiempo. A lo mejor, lo más importante que nos dejó el código de Hammurabi no son sus leyes tan famosas, sino la lección que nos da. La idea de ley no es la misma en todos lados ni en todas las épocas. El gran valor que tiene es recordarnos que no podemos llegar y juzgar el pasado con nuestras ideas de hoy. Al final del día, el código de Hammurabi es, mucho más que una lista de reglas. Es un pedazo de su cultura. Es como asomarse por una ventana para ver cómo pensaba toda una civilización, cómo veían la justicia, el poder, a sus dioses. Y nos recuerda que la ley, antes y ahora, siempre es un espejo de los valores y también de los miedos de una sociedad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una para quedarnos pensando. Si un historiador dentro de 4000 años se pusiera a estudiar nuestras leyes de hoy, ¿pensaría que son reglas que se aplican siempre al pie de la letra? ¿O las vería como un reflejo de nuestros ideales, de nuestra política, de nuestros sueños? A lo mejor nuestras leyes de hoy en día dicen más de lo que aspiramos a ser que de lo que realmente somos.